Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, queridos hermanos, simpatizantes y amigos? Bienvenido una vez más al sexto programa Influyendo en tiempo de crisis. Bueno, hoy tenemos una invitada muy importante, como todos los que han pasado por estas entrevistas, que nos han visitado, que han tenido el tiempo de dedicarnos. Ella es Lorena Romero, abogada. También invitamos a todos a participar del chat. Está abierto el chat por si quieren hacer alguna consulta. Hola Lorena, ¿cómo estás? Te dije Ramírez, pero era Romero. No Perdón. te preocupes, no te preocupes. Hola Idalia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a su programa. Gracias a ti, Lorena. Lorena, mira, nos gustaría que tú más o menos nos contaras quién eres tú, qué es lo que haces, a qué te dedicas, si eres casada, soltera, si tienes algún hobby, tu currículum más o menos, para que te conozcan nuestros teleauditores que tenemos. Ya, bueno, primero, mi nombre es Lorena Romero Santander, soy abogado, ejerzo la profesión desde hace casi 20 años. En algún periodo, en el primer gobierno del presidente Piñera, fui seremi de Justicia durante 4 años. La mayor parte de mi vida profesional la he ejercido de manera independiente, con mi estudio jurídico. Además, tengo estudios de posgrado en Derecho Minero, un postítulo, un diplomado en Educación Superior y que me permite, me habilitaba para hacer clases como docente en la universidad. Tengo cursos de actualización en materia laboral y en litigación oral, entre otros. Y en la actualidad, bueno, yo soy casada, tengo mis hijos, familia, mi hobby es mi familia, el cine, ver buenas películas, leer buenos libros, pero en la actualidad, gran parte del tiempo que tengo, aparte de mi trabajo, lo estoy dedicando a justamente motivar a la gente en este proceso constituyente en el cual nos han obligado a participar sin querer y sin desearlo, para que podamos entender las razones de por qué hay que votar rechazo. Ok. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, Lorena, mira, vamos a entrar de lleno a lo que nos convoca hoy para reunirnos contigo y sacarnos de ciertas dudas que tenemos, ¿ya? Mira, antes, me gustaría que fuéramos como aclarando, ¿ya? Aclarar los grandes rasgos de la relación que existe entre ley y la Constitución. ¿No? Te contesto. Bueno. Primero tenemos que tener claro que la Constitución es la norma de mayor jerarquía, de mayor rango que tenemos en el ordenamiento jurídico. Es decir, sobre la Constitución no hay nada más. Es la norma más importante. Y bajo la Constitución vamos a encontrar distintas normativas de menor rango y de mayor vinculación, por lo tanto, con el rango. De ahí vienen las leyes, los decretos leyes, los decretos, los reglamentos, los actos administrativos, entre otros. Pero la Constitución es tan importante para nosotros porque nos marca la estructura o nos demarca cómo tenemos que funcionar en la sociedad. Ok. Y más o menos esa es la relación entre lo que es la Constitución y la ley. No sé si te queda claro, ¿quieres que siga profundizando o desarrolle la idea? Por ejemplo, ¿qué materias propias son de la Constitución? Más o menos nos dijiste recién. Y hay las materias de la ley también. Si nos puedes aclarar. Puedo decir que hay materias que son propias de la Constitución. Por ejemplo, definir cuáles son las facultades del presidente de la República. Por eso que me gustaría explicarte. En la Constitución lo que hace es establecer cuáles son los órganos o las instituciones fundamentales para que este país y este Estado y esta sociedad funcione. Entre ellos está determinar las funciones del Poder Ejecutivo, las funciones del Poder Judicial y la del Legislativo. Y también de otros organismos que son autónomos e independientes de estos, como por ejemplo el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Banco Central. ¿Ya?
Ahora, la Constitución dice quiénes son estas instituciones y cuáles son sus atribuciones. Dentro de dentro del Poder Ejecutivo tenemos al Presidente de la República, los ministros de Estado, y desde el Legislativo están justamente las funciones que tienen y quién forma parte del Legislativo, que son el Congreso, en la cual encontramos a los diputados y a los senadores, y también señala cuáles son las características que se tienen que tener o los requisitos para poder ser diputado, para poder ser senador, y cuáles son las funciones de él. Y en el judicial determina qué forma o qué institución es la que conforma el Poder Judicial, que son los tribunales de justicia, y también establece algunas funciones. Sin embargo, todo lo que va al detalle de las atribuciones y cómo esto se tiene que llevar a la práctica en la vida diaria de estas instituciones están regidas por leyes orgánicas, que no forman parte de la Constitución o no están establecidas en la Constitución. Ahora, por otro lado, también la Constitución regula y señala cuál es la función que tiene el Estado. Y en su artículo primero, que es fundamental, establece que el Estado está en función de los individuos y del bien común. Por lo tanto, es muy relevante esta declaración, los principios generales que se hacen en el capítulo primero, en el artículo primero de la Constitución, porque indica cuál es la función del Estado y justamente realza al individuo como lo más importante y a la familia, además, como núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, esos son los marcos generales, por darte algunas características de lo que es la Constitución. Pero los detalles de todo esto, de cómo funcionan estas instituciones, se regulan a través de leyes orgánicas, que no están en la Constitución. Gracias. Lorena, ¿cuáles son los procesos que pueden ser como peligrosos al formar esta nueva constituyente? Dentro del proceso constituyente en el cual estamos ahora inmersos, bueno, en primer lugar, tengo que hacer una crítica desde el inicio de este proceso constituyente, porque este proceso constituyente no está establecido en la Constitución. Es más, es súper importante aclarar y que todos los que nos están escuchando y nos están viendo tengan claro que este acuerdo por la paz que generó el proceso constituyente es inconstitucional, porque no es un proceso que estuviese establecido previamente en nuestro texto constitucional. Ahora, ¿qué ocurre? Que luego se acordó en este mismo acuerdo por la paz que se iba a regularizar, por decirlo de alguna manera, para evitar este vicio o este origen impurio o espurio, a través de una reforma constitucional que incorpora este nuevo proceso que no existía y que fue fruto de este contubernio de los políticos, ¿ya? Por eso que es súper importante tener claro que ese es el origen, es decir, tiene un origen espurio, no estaba establecido en la Constitución, luego para sanear ese vicio o para darle una connotación de constitucionalidad, se hace la reforma constitucional, que fue publicada en el Diario Oficial el 24 de diciembre del 2019. Y a partir de esto, nosotros iniciamos este proceso constituyente. Ahora, este proceso constituyente en sí nace, en primer lugar, porque se buscaba la paz, ¿ya? Nace porque lo que se buscaba a través de ese acuerdo por la paz era justamente la paz. Y sí, se buscaba la paz porque se entendía que todos estos disturbios, estas revueltas, estos actos delictuales, estos saqueos, estos incendios, tenían como origen o como motivación demandas sociales. Pero es muy importante también que tengamos claro que las demandas sociales que se levantaban desde el 2016, 2017, 2018, incluso el 2019, incluyendo en diciembre del 2019, que ya estábamos con estos actos delictuales y estas manifestaciones sociales, decían que las necesidades sociales y las necesidades de todos los chilenos eran una mejor educación, mejor salud, mejores trabajos, mejor pensión y disminuir la delincuencia. Esas eran las 5 prioridades que se vienen repitiendo si uno revisa las encuestas que se hacían y que se hicieron. Pero en ninguna parte de esas prioridades decía
una nueva constitución. Por lo tanto, este proceso no viene a solucionar las necesidades, porque como yo te explicaba en un comienzo, la Constitución lo que hace es establecer cómo va a funcionar la sociedad en nuestro país, las instituciones, pero no te dice cómo vamos a solucionar los problemas sociales que surgen de la relación de las personas a propósito de la vida diaria. Esas se regulan a través de leyes. Y ahí el problema. Este proceso constituyente pretende que nosotros, ahora el 25 de octubre, votemos la primera pregunta que dicen si deseamos una nueva constitución o no. Y te dan dos opciones. Opciones que nos obligan a votar. Entonces, ahí te preguntan rechazo o apruebo según lo que tú deseas. Pero lo curioso es que luego te hacen una segunda pregunta que tiene un fin. ¿Por qué se hacen estas dos preguntas en conjunto? Si bien son independientes una de otra, pero es por un tema de economía de un plebiscito que pudiera surgir en el evento improbable que ganara una opción que es el apruebo. Entonces, en la segunda pregunta, te preguntan si tú deseas que esta nueva constitución sea redactada por una convención mixta o una convención constitucional. Claro. Pero ocurre que te dicen, y que esto no lo digo yo, pero lo promocionan de esa forma aquellos que van por la opción del apruebo, es que esta nueva constitución, aparte de decirte que te van a solucionar esos problemas sociales que ya te expliqué y que no los van a solucionar, además dice que la van a redactar, imagínate, el segundo problema o el tercer grave error al que inducen los que van por esta idea, la van a redactar personas como tú, como yo, como cualquier vecino, y eso es falso, eso es falso. Sí. Porque te exigen ciertos requisitos para ser convencional constituyente, que vendrían a ser las personas que integrarían ya sea el 50% de la convención mixta o el 100% de la convención constitucional. Y eso es falso porque para ser convencional constituyente tú tienes que cumplir con los mismos requisitos para postularte que un diputado. Por lo tanto, dime tú, en primer lugar, me exigen cierta cantidad de patrocinantes, es decir, de ciudadanos que firmen mi campaña, que me apoyen, o sea, que te apoyen a ti y que me apoyen a mí, que es el 0,5, si no mal recuerdo, del número de sufragios que hubo en el plebiscito o en las elecciones anteriores. Sí. Y esa cantidad es la que tú tienes que lograr que te aprueben, que te firmen en notaría, tú tienes que pagar esas firmas para que tú puedas postularte como independiente a estas elecciones de convencional constituyente. Dime, ¿vamos a tener ese dinero? Luego, pongamos que tengamos ese dinero. Tenemos que hacer campaña porque vamos a competir con otros. Y te estoy diciendo desde ya que los otros van a ser los ex parlamentarios que ya no se pudieron repostular, los ex alcaldes, los ex concejales, los ex de siempre, los mismos de siempre. Los mismos políticos de siempre. Y resulta que los problemas que nosotros tenemos son problemas de falta de legislación, es decir, problemas originados por la incompetencia de los parlamentarios que no han hecho la pega durante 3 décadas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué hablamos? Esos son los problemas que te digo y visualizo a grandes rasgos en todo este proceso constituyente. Mira, hay otra pregunta que me viene, que es la Constitución hay hay una posición base. Una es la que tiene de impedir al político o al gobierno de turno, ¿cierto? Le impide que abuse de la ciudadanía. Eso eso es parte de la Constitución. Sí. Y eso realmente a mí me ha traído mucha curiosidad, yo creo que a muchos,
el por qué esta intención y que veo derecha e izquierda unidos con un solo propósito, de escribir esta carta en blanco. ¿Quieran quitar esta parte base que es de la Constitución? Mira, la actual Constitución establece controles cruzados de los distintos órganos del Estado, justamente para que no haya un abuso de poder de un determinado órgano respecto del ciudadano. Entonces existen controles cruzados entre, por ejemplo, el Congreso respecto del Ejecutivo, el Ejecutivo respecto de los parlamentarios, respecto del Poder Judicial, respecto de las instituciones, justamente para evitar este abuso de poder, y que ha funcionado durante toda la historia constitucional o dentro de lo que nosotros podemos recordar en nuestras vidas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que se puedan eliminar estos controles cruzados justamente a través de una nueva Carta Constitucional que va a estar redactada por gente que no es competente. Y eso lo tenemos que tener sumamente claro. La Constitución del 80 también contiene parte de la Constitución del 25 y parte de la Constitución del 33. Pero también tiene nuevos aportes. Y esos aportes que fueron realizados y que dieron luz a la Constitución del 80 fueron hechas por una comisión de expertos abogados constitucionalistas, no por políticos, que es súper importante, eran los mejores abogados de derecho constitucional de las mejores universidades del país. Sí. Tuvieron aproximadamente entre 4 y, dependiendo de las comisiones, 7 años en la labor de redactar este texto constitucional. Por lo tanto, si a mí me dicen que van a sacar o van en el evento improbable de que gane la prueba, y cualquiera que sea la comisión o la convención que redacte el texto constitucional, ¿tú crees que va a poder redactarse un texto constitucional de la calidad jurídica y de la coherencia que tiene que tener con la legislación vigente en nuestro país un grupo de personas que durante 30 años no han hecho bien la pega y la tienen que hacer en 9 meses? Es como tragicómico. Claro, y si no alcanzan en 9 meses, podrían pedir una prórroga. Es que son cosas como muy solo irracionales. 3 meses. Entonces, mira, escribir un texto constitucional que regula cómo deben estar establecidas las instituciones en nuestro país, cómo se deben relacionar, cómo deben estar los controles cruzados entre ellas, de verdad que pensar que lo van a hacer en ese plazo es irreal, es irreal. Y es peligrosísimo, porque te pongo en la otra vereda para dar respuesta a tu pregunta. ¿Qué pasa si lo hacen en 9 meses? ¿Crees que van a tener la rigurosidad de hacer un texto constitucional que evite alguna vulneración o que haga que el Ejecutivo tenga poder absoluto sobre las otras instituciones, donde se quiebre el Estado de Derecho, que es la característica fundamental en la democracia, en que todos los poderes del Estado son independientes? No. Mira, tengo otra pregunta que es más o menos como volver un poquito para recopilando cositas. Dice, ¿qué efecto causaría a nivel jurídico y administrativo esta Constitución al ser modificada? Por ejemplo, ¿qué pasaría con el Código del Trabajo, con el Código Penal? Mira, en términos muy generales te puedo decir que tengo poca fe de que se logre en el evento que probable nuevamente que gane el apruebo, que se logre un texto de buena calidad, un texto constitucional que pueda regular la vía armónica y en democracia, respetando el Estado de Derecho de nuestro país.
Ahora, poniéndonos en el caso de que nazca o salga un texto constitucional, primero debemos tener claro que no se agota con la redacción, sino que tiene que pasar a un plebiscito luego que este texto haya sido aprobado, o sea, terminado, tiene que ir a una aprobación a través de un plebiscito. Y cuando ya terminemos todo esto en el evento que llegase a ser aprobado ese texto, vamos a tener que ver en la práctica. Vamos a tener que vivir en la práctica los efectos y ahí saber si efectivamente hubo coherencia, si no se generaron contraposiciones desde lo que se plantea la Constitución, la norma de mayor jerarquía, con la legislación vigente, si no hubo o se generaron vacíos que van a tener que subsanarse a través de reformas constitucionales a la rápida, como estamos acostumbrados a que se haga en este último tiempo, ¿ya? Apagando incendios. Eso lo vamos a poder recién ver en la práctica. Va a generar una serie de efectos que van a ser perjudiciales en la relación y en la vida diaria de todos nosotros los chilenos, ya sea en materia laboral, en materia penal, en distintas áreas de nuestra vida. O sea, en vez de creer lo que promueven este proceso de que se van a solucionar todos los problemas, olvídate. Te aseguro que no, y se pueden agravar. O sea, se van a agravar, no es que se puedan, se van a agravar. ¿Cuánto tiempo crees tú que se demoraría todo esto? Que vamos a tener que esperar, vamos a tener que como sobrellevar lo que esté gobernando ahora más lo que se esté haciendo. ¿Van a haber como dos parlamentos, me da la impresión? O sea, mira, a partir del 25 de octubre, como yo soy bastante positiva y los invito a todos a ser súper positivos y a moverse en eso, Tenemos que movernos. Si gana el rechazo, se acabó todo. Se acabó todo y tenemos que regirnos por la actual Constitución y, claro, los cambios que queramos hacer se van a hacer a través del capítulo 15 de la actual Constitución, que perfectamente permite hacer modificaciones constitucionales. Y eso ha sido siempre. No es a propósito de este Acuerdo por la Paz. Eso ha sido siempre. ¿Ya? Se acabaría el 26, nosotros volveríamos a una normalidad desde el punto de vista del proceso constituyente, de la vía constitucional de nuestro país. Y las modificaciones tendrían que hacerse por el Congreso, que es el órgano encargado de legislar. Ahora, eso es sumamente importante de entender. Si es que gana el rechazo, pero si es que gana el apruebo, estaríamos a partir de esa fecha iniciando un nuevo proceso que se extendería por más de 2 años. Yo lo tenía calculado hasta junio del 2022, incluyendo el plebiscito de salida que se denomina aquel que nos convocarían a todos los chilenos a votar por si se aprueba o se rechaza el nuevo texto constitucional. Y luego, de junio del 2022, recién podríamos poner en práctica, una vez que esta nueva constitución fuera promulgada y publicada, podríamos poner en práctica la vida con este nuevo texto constitucional. Es decir, estaríamos en la incertidumbre desde el 25 de octubre en adelante, sí, y luego seguiríamos la incertidumbre hasta que empezáramos a vivir el nuevo texto constitucional, si es que se aprueba, porque si se rechaza, tendríamos que seguir con nuestra actual constitución o ver qué se ocurre en aquella época. Tremendo riesgo, ¿no? Inseguridad, sobre todo, estabilidad, inseguridad, o sea, va a ser terrible. Eso yo no quiero ni pensarlo. Y Dalia, que no te soluciona ningún problema social. Nada, no lo va a solucionar. Al contrario, va a traer más problemas sociales. ¿Por qué? Porque yo veo esta como entre mano negra por ahí metida, que lo único que quieren ellos es tomar el poder desde la Constitución, hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque de ahí van a poder manejar, como ha pasado con nuestros países vecinos. Han cambiado la Constitución, han cambiado eso, y ellos han gobernado prácticamente bajo una dictadura. Y el pueblo, la gente está pasando necesidades, no se ha arreglado la salud, al contrario, se ha deteriorado más. La salud, el trabajo, o sea, todo se desordenó.
Entonces, no, yo la verdad las cosas que, que es un riesgo como muy grande si no nos ponemos de acuerdo entre nosotros en apoyar y poder hacer algo realmente un bien, pero para nuestro país. Tenemos que activarnos en eso, tenemos que ir a votar, a pesar de las amenazas que están haciendo, a pesar del amedrentamiento, porque ellos trabajan con la fuerza y el temor hacia los que los otros, creando ciertos temores. Pero a la hora que nos vean a todos activos, haciendo lo que tenemos que hacer, ese temor no va a entrar y ellos no van a poder actuar. Yo los invito, Idalia, si tú me permites, mira, hay encuestas que se han hecho que indican con claridad absoluta que si todos los que están por el rechazo van a votar, sí, el rechazo gana. Exacto. Por lo tanto, tenemos que trabajar. Primero, lo que te cuento no es invención mía, lo que yo te acabo de decir está en la ley, sí, está incluso en la reforma constitucional que se incorporó, la que te cité, que fue publicada el 24 de diciembre del 2019. Todo sí está en la ley. El problema es que lo que se exterioriza o lo que se promociona no guarda relación con lo que está en la ley. Y a la gente le explican otra cosa. Exacto. Aquí hay mucha desinformación al ciudadano. Hay desinformación, hay campañas de favor, hay engaño. O sea, porque hay una intención de generar una conducta errada a través de la entrega de mala información. Por lo tanto, Idalia, ojalá, por favor, ustedes puedan ser un canal que motive a la gente y que les invite a salir a votar. No hay que temer nada, tenemos que salir a votar. Todos aquellos que defendemos la institucionalidad, nuestro Estado de Derecho, la democracia, que respetamos los valores de la familia, el principio en que el Estado está al servicio del individuo, por lo tanto, nosotros somos capaces de desarrollar todas nuestras potencialidades, tenemos que salir a defender la actual Constitución. Y eso no significa que no la vayamos a modificar, que es súper importante, pero la vamos a modificar y vamos a tomarnos el tiempo para que estas modificaciones sean las mejores. Y para eso vamos a escoger en los procesos que vienen gente competente, gente buena, gente honesta. Y no nos vamos a dejar influenciar por las campañas, tenemos que pensar y conocer más a las personas y exigir. Yo digo inmediatamente, la primera modificación va a sonar, a lo mejor te puede molestar, no sé, pero que se le exija título profesional a los candidatos para ser diputados y senadores y que tengan años de experiencia en el ejercicio de la profesión, comprobado. No puede ser que la labor más importante para todos los chilenos, que es el legislar, esté en manos de gente que no tiene las competencias. O sea, ¿cómo puede ser que nosotros busquemos un perfil para un cargo determinado, ya sea público o privado, que tiene que tener ciertas competencias, ciertos estudios que tengan que ser acreditados, pero para ser legislador basta con haber cursado la enseñanza media, cuarto medio, cumplir con los requisitos de edad? No, y ¿sabes tú? Que uno ve cómo ponen en riesgo, pensando en su egoísmo solamente en ellos, en estas personas, como dices tú, que no están abocados a ser profesionales, a tener una conducta intachable y todas esas cosas con valores, que ellos están pensando que durante 2 años van a tener un sueldo suculento por solo hecho de ser parte para redactar esta cartita en blanco que ellos quieren. Bueno, es que... Tremenda claro, manipulación ahí. Claro, porque resulta que si es la mixta, los parlamentarios siguen con su sueldo y la otra mitad, que serían los convencionales constituyentes, ganarían el equivalente a 2,5 millones, que claro, serían los mismos de siempre, que se irían electos y saldrían convencional constituyente, y si vamos a la convención constitucional serían el 100%, y son 2,5 millones que reciben ahí más las asignaciones, y las asignaciones las fijan ellos mismos, porque la ley dice que serán ellos mismos que fijarán sus asignaciones. Entonces, no hay límite. No hay límites. No hay límite. No hay límite.
Ay, se Y ve ahí toda la figura que tú realmente me preguntabas que vamos a tener, si es convención, cualquiera de las dos, vamos a tener dos congresos funcionando paralelamente. así. Eso es, pues, Idalia, ¿te das cuenta? Sí. Bueno, em, tengo otra pregunta que dice, ay, se me fue, espérame, que la busqué acá. Según lo define el artículo 142 de la Constitución, eh, posterior a que se redacte esta nueva propuesta de Constitución, se deberá realizar un plebiscito de salida de carácter obligatorio, donde todos deberán ir a votar, incluso arriesgando multas. Me gustaría preguntar qué pasaría si este plebiscito se rechaza en la propuesta de esta nueva Constitución. Bueno, si se rechaza la nueva Constitución, deberíamos quedarnos con el texto vigente. Ahora, nadie se ha puesto en esa hipótesis, ¿ah? Nadie no ha llegado a pensar qué es lo que pasaría. ¿Qué pasaría? Pero debiéramos quedarnos con el texto vigente y debiéramos defender esa postura, porque mira, te voy a decir algo, Dalia, cuando se firmó el acuerdo por la paz, en ninguna parte se dijo que íbamos a partir de foja cero en el evento de que ganara la opción apruebo. Sin embargo, lo han repetido tanto, 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 que esto ya es una realidad asumida. En el derecho público no se puede hacer nada que no esté establecido en la ley. Y en nuestra reforma constitucional, en ninguna parte quedó establecido que íbamos a partir de foja cero. Ahora, uno puede entenderlo, y yo voy a ser súper sincera al interpretar la pregunta, pero esto es un tema de interpretación. Y esto genera una duda enorme, que en el fondo yo podría decir, mira, a mí nunca me dijeron que, o no está establecido en la Constitución que vamos a partir de foja cero. Simplemente me preguntan si quiero una nueva Constitución, rechazo o apruebo. Nada más que eso. Pero como te preguntan si quieres una nueva Constitución, al entender que es una nueva Constitución, tú deberías entender, porque aquí todo es interpretativo, que estamos frente a un proceso constituyente originario. Pero desde mi perspectiva es que sí, en el plebiscito de salida, que hace mención el 142 de la Constitución reformada, debiéramos respetar el texto constitucional actual. Ok. A mí una de las cosas que me preocupan, que el tema de que tenga que formar parte de esta redactación, si es que caso que se gane, que vayan chicos de 18 años. Eso es realmente para uno que es adulta, que tiene familia, hijos, nietos, eh, me preocupa, porque hoy en día los chicos yo no los veo desenvolverse, ni siquiera conocen la Constitución. Pero Es un riesgo. mira, yo te diría que los requisitos son los mismos que para ser diputados, ¿ah? Y eso ¿Sí? yo te lo aclaro, no, son los requisitos Ah, los mismos no para ser hacer nomás diputados. el que quiera hacer y ir para allá y... No, 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 por eso que te decía que es súper difícil que un ciudadano como tú, como yo, podamos ser convencionales constituyentes, porque los requisitos son los mismos que se establece para ser diputado. Hay un engaño en eso, ¿ah? Porque lo han hecho creer así. Bueno, porque hay muchas cosas Porque, claro, porque hay cosas que uno no las maneja. claro, pero hay muchas cosas que las hacen creer justamente para entusiasmar a la gente. O sea, a la gente le dicen, oye, tú vas a tener mejor educación, vas a tener educación gratis, de buena calidad. Ah, no, eso no, eso ya está, Mentira. sabemos que es una mentira. Claro, pero nosotros que somos adultos lo sabemos. Lo Después sabemos, sí. vas a tener mejores empleos. ¿Quién te da los empleos si vamos a estar económicamente destruidos? ¿Quién da empleo? ¿Que el Estado te va a dar empleo? ¿Mejores que antes? Mentira. Entonces, pero como los jóvenes, como se dice, enganchan al tiro, además que es verdad algo, ¿eh? Que nadie quiere creer, todos queremos convencernos de las cosas buenas, pero de las cosas que son reales,
no las asimilamos inmediatamente. Pero No, esas cosas que son buenas y que te las ofrecen, y que tú ves que hay un diputado, un parlamentario que te la está vendiendo o promocionando, o no, uno al tiro dice, no, tiene razón, es falso. sí, sí. Lo que pasa es que la idea de estos programas, así como tú, Lorena, nos has visitado, yo creo que tú has tenido otras entrevistas, es súper bueno informar a la ciudadanía, a la gente, a todos los que más... la idea es viralizar todo esto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no maneja y está cayendo en estas propagandas que son emocionalistas, que son muy almáticas, que sabe que el ser humano se mueve por esas cosas. Oye, mira, ha estado súper buena la pregunta y interesante. Yo creo que se está haciendo corto el tiempo para nosotros y para ti también. Sí, Tenemos porque que ir a las preguntas del chat, Lorena, ¿te parece? ya porque mira, me queda poquito tiempo porque yo le contaba a Paulo que yo a las 7 tengo que retirarme porque tengo otra reunión. O sea, tengo, por favor, A las 7 terminamos, nos quedan como 10 minutos. ya. ¿Sí? Ya. Sí, dale, dale. Para darle la oportunidad aquí a los simpatizantes que nos siguen. Bueno, vamos con ese chat. ¿Hay alguna pregunta? Mira, Carlos González. Hola, Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Dice, si no hay acuerdo, ¿podemos llegar al absurdo de tener una constitución en blanco? Si no hay acuerdo ¿en dónde? Si no hay acuerdo en el plebiscito de Si no hay salida, acuerdo, sí, ¿podemos llegar al absurdo de tener una constitución en blanco? es que no Claro. debiéramos llegar al absurdo de tener una constitución en blanco. Por eso que yo digo que debiera ser la constitución que en el fondo se pretendía eliminar y partir de foja cero, pero nada de eso se ha dicho, nada de eso se ha establecido. No debiera ser, y debiéramos partir con nuestra constitución, que es aquella que está acá, que es la que se pretende votar Votar. si se cambia o no. Exacto. ¿Tenemos otra pregunta? María Elena Rondoy. Hola María Elena, ¿cómo estás? ¿Crees que el plebiscito fue hecho para que la prueba gane? Porque la segunda papeleta dice asamblea mixta y asamblea constituyente, mientras que para la opción rechazo nos lleva otra alternativa en la segunda papeleta, como por ejemplo reforma o sin reforma. Claro, porque podría también poner uno en la papeleta si estoy de acuerdo o ninguna de las dos podría decir yo. No hay una tercera opción. Sí, o sea, yo creo que todo este proceso constituyente adolece de una serie de errores y falencias tremendas, que los mismos parlamentarios que podrían haber hecho un trabajo más mejor logrado, porque podrían habernos dado una alternativa distinta, no lo hicieron. En realidad, porque no les interesa la opinión de la gente que piense distinto a ellos, sino que ellos lo único que quieren es reformar, reformar, reformar. Ahora, yo efectivamente creo que hay una negligencia de parte de todos los parlamentarios, una falta de prolijidad, de compromiso en Sí, toda esta reforma que introdujeron para hacer este proceso constituyente. Y lo podemos evidenciar incluso en estas papeletas. Ahora, ¿por qué están estas dos papeletas juntas? Es simplemente por un tema de economía, en términos de no realizar un segundo plebiscito, una vez que llegara eventualmente a ganar la opción apruebo. ok. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bel. Hola Belbeck, ¿cómo estás? Dice, ¿qué define la legitimidad si ahora no todos los del padrón electoral podrán votar? No entiendo la pregunta, ¿por qué dice que no todos los del padrón electoral Mira, podrán votar? la vuelvo a leer, mira. ¿Qué No, sí la define? puedo, pero no entiendo si ella me la puede replantear, porque todos los del padrón electoral van a poder votar, salvo aquellos que estén enfermos, pero es porque no van a poder salir. Pero si concurren a votar,
no hay en el padrón no hay una limitante de los que puedan votar. Los que están inscritos van a poder votar. El voto es voluntario, sí. Porque me dice que por las personas del COVID no podrán votar, por ejemplo. Por ejemplo, claro, pero las personas del COVID, por ejemplo, el único control que se les puede hacer es cuando ingresen al recinto y ellos no van a poder sacar permiso. Toda la gente, como nosotros, va a tener si estamos en cuarentena, vamos a tener me refiero a cuarentena obligatoria por este estado de excepción, como estamos en la actualidad. Vamos a tener que concurrir con alguna autorización especial, pero ellos no van a tener esa autorización porque la gente enferma no va a poder salir a votar. Entonces, ese es el único control que puede ejercerse. Ahora, no hay una limitante en el padrón electoral que los impida a ellos concurrir a votar. Exactamente. Bueno, aquí viene otra pregunta. ¿Qué pasa si gana la prueba? Espero que no. Y los constituyentes no se ponen de acuerdo. ¿Sería un proceso perdido? ¿Hay alguna regulación? No hay nada. No hay nada. Yo creo que... respecto a ello. Por eso que les vuelvo a insistir, este proceso adolece de una serie de omisiones y no regula una cantidad de posibilidades y de cosas ciertas que podrían darse si se van cumpliendo algunas de las etapas dependiendo de la opción. ¿Sabes qué me llama la atención, Lorena, de todo este proceso? Que ha sido totalmente ilegal por donde lo mires. Y nos metieron y nos impusieron algo. Y ahí estamos todos ahora metidos en eso. Porque ellos tenían que haber preguntado, ¿quieren un plebiscito? Ni siquiera nos preguntaron. ¿Están dispuestos a hacer? Porque mira, yo no era partidaria del tiempo de los militares y todo el tema. Pero hay que reconocer a veces las cosas. Se hicieron 3 plebiscitos que se le preguntó al pueblo. En el 78, en el 80, si no me equivoco, o el 88, 89. Sea como sean los resultados, pero se preguntó a la gente. Se nos preguntó. Y todos tuvimos la opción de decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. ¿Te fijas? Y ahora no es así. Y se supone que estamos en democracia. Así es, pues. Así es. Giovanni Cortés Rojas. Hola, Giovanni, ¿cómo estás? ¿Qué mecanismos pueden existir para impedir que los derechos fundamentales establecidos a nivel internacional estén en esta nueva Constitución? Giovanni, te digo que los derechos fundamentales ya están en la actual Constitución. Están establecidos. Si tú te ves la Carta y la Declaración de los Derechos Humanos y la comparas con la actual Constitución, te vas a dar cuenta que están todos ellos incorporados en la actual Constitución. Y lo que para impedir que los derechos fundamentales establecidos estén en esta nueva Constitución. Son derechos fundamentales, pero yo no lo veo, que tú lo ves desde el punto de vista de lo negativo, por lo que veo en tu pregunta. Pero mira, no es negativo, si el punto es el siguiente, que la gente cree que porque la Constitución se llene de garantías y de derechos y que te vayan reconociendo otros derechos que no son fundamentales, que sean otros derechos, tú lo vas a poder hacer exigible, y eso es falso. Tú no puedes exigirle al Estado más allá de lo que el Estado, como Estado propiamente tal, puede dar. O sea, por mucho que yo le agregue otros derechos que no son los consagrados en la Carta Fundamental, sino que yo quiera otro tipo de derechos incorporar y que por decir que están en la Constitución Política de la República se me tienen que cumplir, eso es falso, porque estos son derechos que se pueden exigir en la medida que el Estado tenga los medios para cumplirlo. Y el Estado, si agota todos los recursos que realmente tiene, pero aún así no puede cumplir, no es que incurra en incumplimiento, sino que simplemente hizo todo lo que podía hacer, pero no te garantiza que ese derecho se te vaya a generar, que se te vaya a dar.
Por eso que también es un tema re importante señalar que la gente cree que porque se le diga vas a tener derecho a tener siempre trabajo, por ejemplo, no el derecho a trabajar, sino que el derecho a tener un trabajo siempre. Eso es falso, eso no te lo van a poder garantizar nunca. No, no, pues, no para nada eso. Bueno, dice, mira, tenemos la última pregunta, ¿ya? Que es de María Elena. ¿Por qué dicen los del apruebo que la constitución actual es autoritaria y que no permite hacer cambios? ¿Es por eso que hay que hacer una nueva constitución para que vayan todos los cambios sociales que pueden decirnos sobre esto? ¿Qué puedes decirnos sobre esto? Primero, decirles que el capítulo 15 de la actual Constitución establecía, hasta antes de la modificación, después del Acuerdo por la Paz, establecía mecanismos para modificar la actual Constitución. Por lo tanto, no es efectivo que la única forma de modificar esta Constitución es a través de el plebiscito, que gane el apruebo. No, eso es falso, eso es falso. La actual Constitución, en su artículo 29-28, el capítulo, del capítulo 15, establece, y hasta el día de hoy establece el mecanismo, porque estos nuevos artículos que se incorporaron del 40 a, discúlpame, del 30 al 42, si no mal me recuerdo, son provisorios, ¿ya? Y luego de este periodo ya no van a tener, hasta el 143 no van a tener vigencia. Sin embargo, en el capítulo 15 están ya establecidos los artículos que te mencioné que permiten modificar la actual Constitución. Y de hecho se establecen los quórum para determinados títulos de nuestra Constitución que se requieren para poder hacer esas modificaciones. Ok, gracias por tu respuesta. Lorena, mira, nosotros te damos unos segunditos para que tú puedas a lo mejor dejar un mensaje, decirnos algo para terminar. ¿Te parece? Gracias. Y dejarte en libertad. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer que me dé la oportunidad de poder entregar humildemente los conocimientos que les hago llegar. Pero además quiero transmitirles, por favor, a todos ustedes con mucha energía, con mucha gana, de que vayamos a votar. Vayan a votar. De verdad, les digo, existe la posibilidad cierta de que si todos salimos a votar y dejamos nuestros miedos, nuestros temores, nuestras rabias, nuestras frustraciones, nuestros estados anímicos guardados y nos concentramos en que depende solo de nosotros, depende de ti, de nadie más, que gane el rechazo, nos movilicemos y vayamos a votar. Así que muy agradecida de que me hayan invitado a su programa y, como les digo, vamos a votar por el rechazo que vamos a ganar. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Lorena. Yo creo que vamos a tener que, a ver si tú nos puedes dar un tiempito más adelante y podamos reunirnos nuevamente, porque quedamos con gusto a poco. Muchas gracias, Lorena. Que estés bien, Isaías. Muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Ha sido súper bueno, la verdad, las cosas que a mí me aclaró el tema que siempre he tenido como unas dudas ahí entre la ley y la Constitución, que tenemos que ir modificando y tienen que tener una buena voluntad de parte de los políticos que cambien las leyes y que se pongan de acuerdo para poder favorecer al pueblo, al chileno, a los chilenos, a la ciudadanía nuestra, a nuestro país en realidad. Así que bueno, los dejo. Muchas gracias y bendiciones. Que estén muy bien. Gracias por acompañarnos.